Imagina un guerrero semidios, el más poderoso y fuerte, rey de la primera ciudad grande de la historia. Al principio del relato es un tirano, oprime a su pueblo, no da descanso a los jóvenes, no respeta absolutamente a nadie, es un hijo de puta de cuidado. Ya nos lo decía la canción de Destripando la Historia. De la frente hasta los pies y maltrata a su pueblo a placer. Los dioses crean un rival para frenarlo y el rival y el guerrero combaten y en algún punto del combate se detienen y se hacen amigos. El único amigo de verdad que el guerrero ha tenido. Sin embargo, el amigo acaba muriendo y el guerrero sale al fin del mundo, al mundo que controla, para desafiar a los dioses en busca de la inmortalidad y pese a todo fracasa. Esto no es God of War, pero se le parece un poquito. Esto es el poema de Gilgamesh, el texto literario más antiguo que conservamos, el primer libro de la historia hasta donde llegan los registros del ser humano. Y sospechosamente se parece a la historia de Kratos. Está escrito en barro, hace 4000 años. En este vídeo vamos a leer el libro más antiguo del mundo. Vamos a ver que el arco de Kratos en God of War no es una invención de los años 2000, sino que es la versión más reciente de un arquetipo que lleva circulando 4 milenios, el más antiguo de la historia, literalmente, ya que el periodo histórico empieza con la escritura, y como este es el primer libro escrito que tenemos, pues es el primero de la historia. Vamos a entender por qué el hombre más poderoso del mundo antiguo, que era 2/3 divino, rey de Uruk, fracasó en lo único en lo que quería hacer. Y vamos a ver en qué punto exacto el paralelo entre Gilgamesh y Kratos se rompe, porque ahí, en esa ruptura, está la razón por la que Gilgamesh es mucho más difícil de contar que cualquier videojuego. Ya verás que el final no es del todo bonito, aunque se parece un poco al final de God of War Ragnarok. Un dato esencial antes de entrar al texto. El poema de Gilgamesh es anterior a la Odisea en al menos 800 años. Así que, si la Odisea es la raíz de la narrativa occidental, Gilgamesh es la raíz de esa raíz, sería la semilla. Los textos más antiguos sobre Gilgamesh proceden del alrededor 2100 a.C., 50 poemas en sumerio, probablemente de Nippur, que narran episodios de la vida de un rey de Uruk. Así que todo esto se mezcla con un personaje histórico. Por cierto, la lista real sumeria, el registro de los reyes mesopotámicos, incluye a Gilgamesh como soberano de Uruk. En algún punto entre la historia y la leyenda, alguien que existió se convirtió en el protagonista del texto más antiguo que conservamos. Hacia el 1200 a.C., alguien reconfiguró ese material disperso en 12 tablillas, en una narración continua. Tiene prólogo, tiene una estructura temática, tiene un arco dramático que va desde la arrogancia hasta la humanidad, y en el colofón de algunas tablillas aparece un nombre. Sin-like-Uninni, probablemente un sacerdote acadio que le dio forma a todo esto, y cuyo nombre espero haber pronunciado bien. Que su nombre haya sobrevivido 4000 años dice algo sobre cómo los mesopotámicos entendían la diferencia entre copiar y crear. Las tablillas llegaron al Museo Británico en decenas de miles de fragmentos, sin clasificación de ningún tipo. En noviembre de 1972, un grabador autodidacta llamado George Smith aprendió cuneiforme en sus ratos libres, lo que hace la gente cuando se aburre, ¿no? Montar un canal de YouTube. Sostuvo una tablilla de barro del tamaño de una mano. Este lector la leyó y lee que hay un hombre que construye una embarcación, que reúne animales de dos en dos, que las aguas cubren la tierra, que el barco se acaba encallando en una montaña, un tema de una paloma, una golondrina y un cuervo. Cualquiera reconocería esa historia. Los testimonios de quienes estaban presentes ese día recogen que George Smith empezó a quitarse la ropa en medio de la sala. ¿Qué fue lo que le pasó a George Smith? ¿Qué texto hace eso a alguien? Antes de llegar ahí tenemos que centrarnos en el poema. Nuestro poema empieza con Gilgamesh, 2/3 divino, 1/3 humano. Esto será bastante recurrente. Esta proporción es matemáticamente imposible, es la declaración de lo lejos que está de ser humano. Si su padre fuese un dios y su madre una semidiosa sería 3/4, pero 2/3 va a estar más complicaete. Gilgamesh está entre los dos mundos, más fuerte que cualquier mortal, pero más frágil que cualquier inmortal, atrapado en el espacio entre ambos tipos de existencia.
Esto describe exactamente también a Kratos, que es hijo de Zeus, semidios, más poderoso que cualquier humano, e incapaz de escapar de su condición de mortal. De hecho, incapaz de escapar de los dioses que lo formaron. Los dioses son crueles, chico. Pero la comparación más importante no es el tema de la fuerza, es el comportamiento de partida. Gilgamesh es rey de Uruk, una ciudad real cuyas ruinas existen hoy al sur de Irak. Y el texto no suaviza su carácter, oprime a sus súbditos, no da descanso a los jóvenes, no respeta a las mujeres. Los ciudadanos se quejan de él ante los dioses. Es el hombre más poderoso del mundo, y es también el más peligroso para los que viven cerca de él. Kratos, en el arco griego, es exactamente esto, un general que masacra en nombre de Ares, cuya violencia no distingue entre enemigo y familia. Estos dos personajes comparten el mismo punto de partida, el poder sin límite. Y también que ese poder sin límite no te da un héroe, te da un tirano. Los dioses, en ambos casos, deciden actuar. La respuesta de los dioses mesopotámicos es crear un rival. La diosa Aruru toma arcilla y la moldea. Y de ahí nace Enkidu. Está cubierto de vello, criado entre animales, corre con gacelas y bebe en los abrevaderos de los leones. Hay muy pocas interpretaciones en las que se considere que Enkidu es una mujer. Esto puede ser relevante después, ya verás. ¿Por qué viene la confusión? Porque como dice que está lleno de pelo, y de hecho se le describe con el cabello largo como el propio de una mujer, pues en determinadas ocasiones puede parecer eso, pero no, durante todo el texto se trata a Enkidu como un varón, un hombre que no conoce ni el pan, ni la ropa, ni la ciudad. Lo acaban civilizando y lo llevan a Uruk. Gilgamesh y Enkidu se encuentran y combaten, se dan de leches, ¿no? La mejor manera de decirse hola. El texto dicen que chocaron como toros, que hicieron temblar los muros de palacio. En algún punto del combate, simplemente se detienen. Lo que empezó como una pelea, pues de repente se acaba convirtiendo en otra cosa. El texto usa el término Ibru, compañero, amigo íntimo. Y no me jodas, pero el primer texto de la historia insinúa un prota LGTB. O sea, hasta aquí ha llegado el wokismo, ¿sabes? Pero bueno, a ver, realmente, más allá de la broma, nunca se menciona una relación erótica. Siempre es una relación más bien romántica entre estos dos personajes. La mayoría de los asiriólogos coinciden en que no debemos proyectar conceptos culturales actuales a culturas de más de 4.000 años de distancia con nosotros. Sí que es verdad que aquí nos vamos a encontrar una división, porque hay gente que está defendiendo, es verdad que es minoritaria, pero bueno, técnicamente lo defienden, que era una relación homosexual como tal. Sin embargo, el sexo nunca se narra de forma explícita, al menos no en este caso, aunque sí que es verdad que pueden existir sugerencias, como lo que hemos dicho de se estaban peleando, de repente paran de pelear y las murallas del castillo empiezan a temblar y se embisten como toros y... Ok, vale. Pero habría que echarle un poquito de imaginación. Sin embargo, las otras veces que se narran encuentros sexuales, que los hay dentro de esta poesía, son bastante más explícitos y muchísimo más directos. A priori, lo que defiende la mayor parte de los asiriólogos es que no existe una necesidad para ocultar la homosexualidad en caso de que la hubiera, y por lo tanto, como no existía esa necesidad, pues la interpretación más plausible, más probable es nada, que simplemente son amigos, que existe una relación de amor intenso, pero no una relación erótica, entre medias. Y esto narrativamente la verdad es que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque al final Enkidu lo que representa es justamente ese amor puro, sin absolutamente nada más alrededor. Es el alma gemela que te acompaña, es la otra parte de ti que existe. Los dioses crearon a Enkidu para frenar a Gilgamesh. Nadie previó que se acabarían amando de esta forma tan pura como estamos señalando. Aquí el paralelo con God of War ya desaparece. Enkidu no tiene un equivalente directo en los juegos. Atreus, el hijo de Kratos, en el arco nórdico, cumple una función narrativa similar, eso es cierto, pero desde una posición que es radicalmente distinta, porque mientras que Enkidu es un igual, está en horizontal respecto a Gilgamesh, el único ante quien Gilgamesh no necesita ser rey es Enkidu. Sin embargo, en el caso del God of War, la relación es completamente vertical. Kratos tiene a Atreus inmediatamente por debajo. Atreus depende de Kratos, por lo tanto, el tipo de relación se pervierte. Es un hijo, no un compañero, por lo tanto, no hay igualdad y lo que hay sí que es una descendencia o una trascendencia. La diferencia importa, como decimos, porque el tipo de vínculo determina el tipo de pérdida, y el tipo de pérdida también determina el tipo de arco argumental que ambos van a vivir. En ambos casos, sin embargo, la función estructural sí que es parecida. El héroe solo puede ser humano si hay alguien que lo mira como si lo fuese.
Kratos en la saga nórdica es infinitamente más templado que en la saga griega, porque el motor de la griega es la venganza, mientras que el motor de la nórdica es la protección y el duelo. En la griega solo quiere vengarse, mientras que en la nórdica lo que quiere es enseñarle a su descendiente que se puede romper el ciclo. Algo que, por cierto, cuadra muchísimo con la idea de Ragnarok, como ya defendimos en otros vídeos, que habla justamente de un ciclo. Esto también justifica la ausencia de gore al nivel que vimos en Grecia, algo que muchos jugadores de los juegos originales hemos echado de menos en la saga nórdica, pero es verdad que tiene cierto grado de explicación desde el motor de la historia. Aún así, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta ver a Kratos reventando cabezas. Ojalá hubiese un modo de juego que fuese, no sé, dame más God of War, sangre y vísceras. Volviendo al poema, Gilgamesh propone una expedición. Van a matar a Humbaba, también llamado Uwawa, que me haría mucha ilusión, la verdad, que saliese en este nuevo juego, como también comenté en otro vídeo. Es el guardián de la selva de cedros, es algo así como un elemental del bosque, una planta o un árbol antropomórfico gigante, aunque en muchas traducciones actuales se le llama ogro. Sin embargo, esto es un craso error de traducción, ya que la figura mitológica de los ogros y esa palabra realmente es del folclore europeo medieval, particularmente de Francia. Se entiende el concepto, pero imaginarlo como un ogro sería bastante impreciso. Así que, bueno, podemos hacer interpretaciones nuevas que no vayan en esa dirección. Enkidu, sin embargo, intenta disuadir a Gilgamesh de esta expedición, y el Consejo de Ancianos tampoco está a favor. Gilgamesh insiste, y el texto es muy explícito sobre por qué insiste. En mucha documentación de internet veo que aparece en la tablilla segunda, sin embargo en el libro físico que yo tengo aparece en la tablilla tercera. Estas discrepancias, al parecer, son bastante comunes con este texto. No tengo muy claro el por qué, pero bueno, te lo comento por si lo buscas. Lo voy a citar como tablilla tercera, aunque puede que, si lo buscas en internet, esté en la segunda. ¿Quién puede subir al cielo? Solo los dioses viven para siempre. Los días del hombre están contados. Lo que haga es viento. Si caigo, habré hecho un nombre para mí. Gilgamesh entró en combate con el feroz Humbaba. La expedición busca superar el miedo y realizar una gesta heroica que otorgue esa inmortalidad. Gilgamesh sabe que va a palmar, o sea, lo sabe desde el principio del poema. Matar a Humbaba es su forma de decirle a la muerte, te estoy desafiando. Y si sobrevive, la hazaña como alternativa a la inmortalidad, pues es cojonuda, ¿no? Un hombre que mata dioses no porque la victoria sea algo que él desea per se, sino porque no sabe qué hacer con el dolor. Como tiene el dolor de la mortalidad, que es lo que atenaza su cerebro, no es capaz de disociarse de ese dolor y decide que va a ir directamente contra Humbaba para intentar alcanzar alguna suerte de inmortalidad. Finalmente Gilgamesh, para sorpresa de todos, mata a Humbaba, y de vuelta la diosa Ishtar le ofrece matrimonio a Gilgamesh por la hazaña que ha realizado. Sin embargo, Gilgamesh la rechaza con una crueldad enorme, le recuerda uno a uno todos sus amantes anteriores y el destino que tuvieron. Tamuz, condenado a lloros eternos, un pájaro pastor al que le rompió un ala, un león al que le tendió trampas, un caballo al que sometió al látigo y la brida, un pastor convertido en lobo, y Shuyanu, jardinero de Anu, transformado en topo. Ishtar exige venganza, porque la han avergonzado públicamente. Está cabreadísima, pide a Anu que le entregue el toro celestial para castigar a Gilgamesh. El toro celestial baja a la tierra y provoca una matanza. De hecho, con su tercer soplido mata centenares de personas, o sea, simplemente respirando. Gilgamesh y Enkidu lo combaten juntos y terminan matándolo. Pero entonces llega la ofensa definitiva. Después de la victoria, Ishtar sube a las murallas de Uruk, que son muy importantes, y maldice a Gilgamesh. Entonces Enkidu realiza un acto de desafío directo contra la diosa. Arrancó el muslo derecho del toro del cielo y lo lanzó directamente hacia su cara. En algunas versiones modernas se simplifica como le lanzó una pata, pero en otros textos se habla específicamente del muslo del toro. Y además le dice, si pudiera atraparte como a él te trataría. Es decir, está amenazado físicamente a una diosa con arrancarle el muslo. Escúchame, aquí se va a liar el cipote, un mortal no puede hacer eso. Esa misma noche, los dioses se reúnen en consejo. Anu, Enlil, Ea y Shamash deliberan sobre lo ocurrido. El razonamiento es aproximadamente este. A ver, esta gente ha matado a Humbaba, han matado al toro celestial, han desafiado el orden establecido por los dioses. Hasta aquí, las cosas que han hecho mal. Por tanto, debe haber un castigo, uno que sea pues civilizado, diplomático, proporcional, la muerte directa e irremisible. Y los dioses acaban decidiendo que Enkidu debe morir, pero Gilgamesh no morirá.
Los estudiosos suelen proponer varias razones para esto. La principal o más aceptada es que Gilgamesh es 2/3 divino y 1/3 humano, y además rey de Uruk. La epopeya necesita que Gilgamesh sobreviva para aprender la lección central sobre la mortalidad. Enkidu es, en cierto sentido, una creación artificial de los dioses. Fue creado específicamente para equilibrar a Gilgamesh. Como los dioses le dieron la vida, ellos se la pueden quitar. O sea, que en general se considera que sí, que los dioses estaban buscando cierto grado de justicia. Lo que pasa es que estamos hablando de una civilización de hace 4000 años. Claro, el concepto de justicia que ellos tenían pues igual no era muy mucho el nuestro. Inmediatamente le mandan una enfermedad a Enkidu, este se pone malito, y en la tablilla 7 se describen 12 días de deterioro, con el cuerpo ya cediendo, tiene pesadillas continuas y finalmente cómo el frío le sube desde los pies hasta paralizar todo el cuerpo. Enkidu maldice al cazador que lo encontró, maldice a Shamhat, la mujer que lo civilizó. Luego retira la maldición sobre Shamhat cuando el dios solar le recuerda que fue ella quien lo unió a Gilgamesh. Esto deja abierta una pregunta que realmente no se responde en ningún momento. Enkidu, que podría haber seguido viviendo con las gacelas, ¿habría vivido más tiempo y mejor si no hubiera conocido a Gilgamesh? Y a juzgar por el amor que se tienen, ¿ha merecido la pena encontrar ese amor tan particular a cambio de haber muerto antes? El poema no dice si valió la pena o no, de hecho ni siquiera pone el foco aquí. Deja la pregunta en el aire, pero bueno, me parece que es importante subrayarla. Enkidu muere al amanecer del 12º día. El maravilloso número 12 que está presente siempre en todo este tipo de movidas, ¿no? La tablilla 8ª es el lamento de Gilgamesh, donde convoca a los ancianos de Uruk, a los artesanos, a los hombres del campo, a los ríos, a los animales que Enkidu conocía. Convoca al mundo entero para que sepa lo que ha ocurrido. Y llora, empieza a llorar. Durante 6 días y 7 noches lloré sobre él, no lo entregué al sepulcro hasta que un gusano cayó de su nariz. El hombre más duro, fuerte y deificado, hecho añicos en un acto de debilidad pública. La primera historia de la humanidad fue un amor LGTBI, al menos en la parte romántica, quizás no en la parte erótica, donde el protagonista más masculino de la historia acaba llorando. ¡Hasta aquí ha llegado el wokismo! 6 días y 7 noches, los mismos que Enkidu pasó con Shamhat, recibiendo la civilización. Los mismos que tardó en transformarse en alguien capaz de conocer a Gilgamesh. Lo que lo hizo humano dura exactamente lo mismo que lo que Gilgamesh le dedica al perderlo. Después del entierro, Gilgamesh hace algo nuevo. Se analiza a sí mismo, dice, tío, no he dormido, llevo la piel del animal como Enkidu al principio, ¿no? Y piensa, yo también voy a morir, seré como Enkidu. Otra vez le vuelve el run run este que fue el que inició todo. Hasta aquí Gilgamesh sabía que iba a morir de la misma manera que lo sabemos todos, intelectualmente, sin sentirlo del todo, pero preocupado por ello. La muerte de Enkidu lo convierte en algo concreto y cercano. Gilgamesh la veía venir desde fuera, ahora de repente como que la siente desde dentro, está más presente en su vida. Aquí es donde el motor narrativo de Gilgamesh y el de Kratos se separa ya de forma definitiva. Kratos mata a dioses por ira, por venganza. El motor es la rabia hacia lo externo. Gilgamesh no busca vengar a Enkidu, lo que le mueve es el miedo propio, personal y físico. Sí que es verdad que el final de Gilgamesh y el final de Kratos en Ragnarok se juntan bastante, pero por lo pronto sus historias se separan. Sabiendo todo esto, Gilgamesh decide salir de Uruk y se va dirección al este. La tablilla 9 lo describe con mucha sencillez. Dice que va andando, llorando, todavía va llorando, cubierto con pieles de animal, hacia los montes de Mashu, los montes gemelos que sostienen el cielo, custodiados por los hombres escorpión. Los hombres escorpión lo dejan pasar cuando ve que lleva en su cuerpo la marca de los dioses, y camina 12 leguas hasta encontrar la luz al otro lado del túnel. Llega a la taberna de Siduri, al borde del mar de la muerte. Siduri lo mira. Ve a un hombre cuya piel muestra el largo camino que ha recorrido. Ve a un hombre que está destrozado, perdido. Y le pregunta quién es. Gilgamesh entonces se lo cuenta todo. Quién era Enkidu, cómo murió, por qué está aquí, toda la parafernalia. Vaya, le puso este vídeo de YouTube. La respuesta de Siduri ha llegado hasta nosotros en fragmentos. La versión más completa es anterior a la redacción definitiva del poema. Dice más o menos esto. La vida que buscas no la encontrarás. Cuando los dioses crearon a la humanidad, asignaron la muerte a la humanidad. Que tu vientre esté lleno, sé feliz de día y de noche, que los niños te agarren de la mano, que tu esposa se deleite en tu abrazo. Solo esto le corresponde a la humanidad. Horacio escribiría Carpe Diem en el año 23 a.C. Siduri lo formula de forma mucho más larga hacia el 1750 a.C., más de 1300 años antes. Gilgamesh
no escucha nada de lo que le dicen. Dice, mira, me suda la polla. Voy a cruzar el mar de la muerte con la ayuda del barquero Ur-Shanabi y al otro lado, donde vive Utnapishtim, el único ser humano al que los dioses le han concedido la inmortalidad, le voy a preguntar que eso cómo se consigue. Total, que Gilgamesh cruza el mar de la muerte, me dice a mí es que me la pela todo, y se encuentra con Utnapishtim y le cuenta, oye, ¿cómo eres inmortal? Este le contesta, el dios Enlil decidió destruir a la humanidad con un diluvio. Ea, el dios de la sabiduría, advirtió a Utnapishtim hablando a través de las paredes de su casa, para no romper el pacto entre los dioses. Utnapishtim construyó un barco, cargó animales, artesanos, su familia. El diluvio duró 6 días y 7 noches. Los propios dioses temblaron ante lo que habían desencadenado. El barco encalló en el monte Nisir. Utnapishtim soltó una paloma, volvió. Una golondrina, volvió. Un cuervo, no volvió. Cuando el cuervo no volvió, supo que la tierra asomaba. Enlil concedió la inmortalidad a Utnapishtim y a su esposa. Y esta era la tablilla que George Smith leyó en 1872, la misma inundación que el Génesis, el mismo arca, los mismos animales, solo que esta tradición es anterior al Génesis por varios siglos. Después del relato, Utnapishtim propone una prueba. Si quieres la inmortalidad, demuestra que puedes resistir algo que se le parece. Quédate despierto 6 días y 7 noches. Gilgamesh dice, escúchame, del tirón. Se sienta y se queda dormido, además de inmediato. Claro, no te lleva una paliza encima como para de repente aguantar, en fin, que es cerrar los ojos y empieza a roncar. No pierde la inmortalidad en combate, la pierde porque se queda dormido. A ver, este es un poquitín pringaete, también te digo. Pero bueno, respetamos a Gilgamesh, que él mató a un baba y nosotros todavía no hemos podido hacer eso. Utnapishtim, antes de despedirse, le concede una última oportunidad. Le dice, mira, en el fondo del mar, de la muerte, hay una planta. Se llama El anciano vuelve a ser joven, pero en sumerio antiguo, ¿vale? No es la inmortalidad, pero te va a rejuvenecer. Y oye, pues si siempre eres joven, al final acabas siendo inmortal. Gilgamesh dice, del tirón, se ata piedras a los pies, se sumerge y cuando está cogiendo la planta, esta planta le pincha como espinas de rosal, pero aún así la arranca y sube con la planta en las manos. En el camino de vuelta se detiene a bañarse en un estanque de agua fría, que ya me dirás tú para qué si se ha estado bañando primero en el mar, pero bueno, y deja la planta en la orilla. Pues resulta que mientras hace esto, una serpiente huele la fragancia desde el fondo del estanque, sale, trinca la serpiente, se la lleva y... Este es el mito de por qué las serpientes mudan la piel, porque rejuvenecen, porque son las hijas de esta serpiente que comió la planta de siempre eres joven. Y es que en la mitología no se da punta sin hilo, si es que esto es de gente que piensa. Gilgamesh mira al lugar donde estaba la planta, se sienta en la tierra y dice a Ur-Shanabi, ¿para quién se han fatigado mis brazos? ¿Para quién se ha vaciado la sangre de mi corazón? No hice ningún bien para mí mismo, le hice un favor a la serpiente. Y sí, y ni te dio las gracias. Después de todo el cipote que ha montado, Gilgamesh vuelve a casa, y el poema termina donde empieza. El prólogo invita al lector a subir a los muros de Uruk, a caminar por ellos, a examinar sus cimientos de ladrillo cocido, a calcular su extensión. Estos muros fueron construidos por Gilgamesh. Al final del poema, Gilgamesh le dice lo mismo a Ur-Shanabi, las mismas palabras, con las mismas medidas. Sube a los muros, examínalos, calcula su extensión, y mirando el muro, se da cuenta de eso. Él construyó el muro, eso es lo que él tiene. El poema no da un discurso sobre lo que esto significa, realmente lo yuxtapone. Gilgamesh empezó buscando la inmortalidad por la vía de los grandes actos, matar a un baba para que su nombre durara, perdió a Enkidu y buscó la inmortalidad por la vía literal, la planta que rejuvenece, el hombre que vive para siempre, pero volvió sin ninguna de las dos. Lo único que le quedan son los muros, lo único que tiene es Uruk, su ciudad. Lo que tiene son las tablillas que cuentan su historia. La inmortalidad no es vivir para siempre, es construir algo que dure más que tú. En ese sentido, God of War da a Kratos lo que Gilgamesh no tiene, una segunda oportunidad. Kratos aprende, se transforma, consigue ser padre, antes de que sea demasiado tarde, me refiero a ser padre otra vez. El arco nórdico es en el fondo la historia de un hombre que encontró la salida. Gilgamesh no encontró esa salida. Él vuelve a casa con las manos vacías, sin la planta, sin la inmortalidad, sin Enkidu, solamente le quedan los muros. La saga nórdica de Kratos es la respuesta a la pregunta ¿y si Gilgamesh puede encontrar lo que perdió en Grecia? Muchos se enfadaron cuando apareció Lofi por primera vez, se consideró un desprecio a la primera mujer e hija de Kratos. Ahora que nos quieren contar su historia, otras personas se enfadan porque es una historia que no interesa.
Bueno, a mí personalmente sí me interesa, igual que me interesa saber qué pasó con Gilgamesh años después de la muerte de Enkidu. Son historias con un propósito, que es el único motivo que hay para que una buena obra exista, que tenga un propósito. Kratos recibe el arco que los jugadores quieren para él, Gilgamesh recibe el arco que la realidad le dio. Pierdes lo que más quieres, no recuperas lo perdido y lo único que queda es lo que construiste. Es un final absolutamente anticlimático y frío. Esto hace a Gilgamesh infinitamente más trágico que Kratos, también muchísimo más honesto. Joseph Campbell llamó a este patrón monomito en 1949. Separación, iniciación, regreso. Gilgamesh es el ejemplo más antiguo que conservamos. Sale de Uruk como un tirano y vuelve como algo distinto que no se acaba de nombrar, ¿no? Un hombre que ha aceptado que va a morir. En ese sentido es un final, como digo, anticlimático porque acaba un hombre absolutamente derrotado. En ese sentido también su arco es como una ecuación, ¿no? Empieza siendo 2/3 divino y termina siendo completamente humano. El fracaso es el precio de esa transformación. El primer libro de la historia tiene un final frío, duro, áspero. No acaba en alto, acaba completamente por lo bajo. George Smith nunca terminó su trabajo. En 1876, en su tercera expedición a Nínive, murió de disentería en Alepo. Tenía 36 años. No dejó terminada la reconstrucción de las tablillas que había ido a completar. El texto que él descifró siguió sin él. Lo completaron otros, lo tradujo Andrew George. Lo están leyendo ahora mismo miles de personas que no saben que Smith existió. Gilgamesh habría reconocido ese patrón. Cuando los diseñadores del God of War construyeron el arco de Kratos de 2018, probablemente no estaban pensando en Gilgamesh, pero lo encontraron igualmente. El arquetipo es anterior a cualquier texto, anterior a cualquier diseñador y anterior a cualquier jugador que ha llorado con un videojuego. Y si te das cuenta, me gustaría señalar el paralelismo que te llevo indicando desde el inicio del vídeo, que es cuánto se parecen el final de el God of War Ragnarok y el final de la poesía de Gilgamesh. Ambos son anticlimáticos y dejan al héroe en una posición de derrota moral, en una posición de suspenso, en una posición donde es muy difícil tirar hacia adelante con esa historia, que no me cabe la duda de que Kratos volverá, por desgracia no así Gilgamesh. Si este análisis te ha servido, dale a like y suscríbete. Estoy preparando un vídeo sobre la Odisea. Y tienes otro sobre Final Fantasy IX, hablando del sentido de la vida, que es la historia más honesta que he encontrado en un videojuego sobre lo que significa que alguien que quieres vaya a morir. Ambos vídeos son hermanos de este. Me flipa cómo bajo la superficie todas las historias tienen raíces convergentes, como si apuntasen a un concepto que de alguna forma podemos intuir, señalar en qué dirección está, pero de alguna forma no podemos alcanzar a comprender o a nombrar. Enkidu murió, Gilgamesh no pudo salvarlo, pero escribió su nombre. Y 4000 años después seguimos pronunciándolo. Y es cierto que desde nuestra perspectiva eso no es inmortalidad, es algo más difícil de definir y más fácil de reconocer, que el hombre más poderoso del mundo antiguo miró los muros de su ciudad y entendió al fin que lo que construyes dura más que tú. Y así me imagino yo a Gilgamesh reflexionando al final del todo, sobre su muro, pero bajo nuestras mismas estrellas.